El doctor Roberto Burneo está esta noche con nosotros, decíamos, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, quien tiene muchísimo trabajo, sobre todo cuando calienta la campaña electoral. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches y buenas noches a todo el público. A ver, en primer lugar, toquemos los temas de actualidad, las críticas, las exhortaciones que se están haciendo a personajes como el caso del señor Acuña, por ejemplo. ¿En qué circunstancias se encuentra eso? ¿Esto está bajo investigación? ¿Qué consecuencias, qué infracciones podría él haber cometido? Tengo entendido que ya nuestra área de fiscalización viene fiscalizando a nivel nacional todos los hechos o cuestiones que puedan venir realizando las diferentes autoridades en cualquier circunstancia que puedan vulnerar las normas o podrían vulnerar las normas de neutralidad y de imparcialidad. Respecto al caso específico que me preguntas, tengo entendido que ya se ha emitido un informe de fiscalización, el mismo que se ha puesto en conocimiento del Jurado Electoral Especial de Lambayeque, con sede en Lambayeque. Eso lo tiene que ver, claro, el Jurado Especial allá. En primera instancia lo determinan ellos, verifican o evalúan lo que en la área de fiscalización informa respecto de los hechos que comentas, y ellos van a determinar si hubo o no una infracción. Luego, ¿hay un plazo para conocer si hubo o no la infracción? Lo hacen inmediatamente. ¿Y cuál es la sanción? La sanción, en este caso, de autoridades que tienen personal dependiente, es de una amonestación y hasta una multa por alrededor de 30 UITs como máximo. ¿Que eso es el equivalente a? El equivalente, estamos hablando de 5.300, como 150.000 soles. Más claro, pero estamos en un momento en el que, por ejemplo, el caso del señor Acuña no es un caso aislado. Hemos visto también cómo se ha discutido en el Congreso de la República el uso de la semana de representación, ¿no?, para hacer campaña política. El tema de la neutralidad, los congresistas han considerado que en esa semana de representación, una vez que ellos cumplan con su agenda, en su tiempo libre, han considerado que podrían dedicarse a hacer proselitismo político. Luego está también esta situación que se presentó en medio de la presentación de los trenes del señor Rafael López Aliaga, alcalde en funciones, donde había pues cartelones y banderolas, digamos, con el símbolo del partido, con los colores representativos. ¿El caso del alcalde constituye, diría usted, una infracción? ¿Se cruzó la línea? ¿Hubo un exceso ahí? Bueno, lo que podría decir es que no puedo yo adelantar opinión, porque recordemos que yo como presidente del jurado también soy presidente del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, y esto puede ser, si es que se determina una infracción en primera instancia, materia de una apelación. Lo que sí puedo informar es que todos estos hechos vienen siendo materia de evaluación por el área de fiscalización. En el caso de los congresistas que indicas, creo que fueron de unas acciones en el interior del país, en el marco de la semana de representación, todos estos hechos se evalúan y se determinan si han vulnerado o no las normas respectivas, y ya se han emitido los informes de fiscalización respectivos. En el caso último del alcalde de Lima, respecto del hecho que hubo hace un par de días, o sea, creo que fue el día de ayer, también está siendo evaluado según lo que han informado el área de fiscalización. Porque todos estos hechos, permítame, doctor, han motivado que haya una exhortación desde el jurado a respetar el principio de neutralidad. Es decir, cuando suceden estas cosas, si es que todo hubiera, digamos, transcurrido sin ningún sobresalto y sin ninguna llamada de atención, esa exhortación no cabría. Pero cuando ustedes hacen la exhortación es porque están advirtiendo la posibilidad de un uso político por parte de autoridades. En el caso, por ejemplo, del señor Acuña o en el caso del alcalde Rafael López Aliaga, ellos primero tendrían que renunciar a sus cargos antes de anunciar una candidatura presidencial. ¿Cómo se produce ese proceso? Bueno, en principio, todas las autoridades tienen que respetar las normas de neutralidad e imparcialidad, porque son autoridades o funcionarios públicos que incluso tienen representación o tienen el manejo de recursos públicos, de que la invocación es para todos, en el sentido que observen las normas de neutralidad e imparcialidad, y que de pronto, si tienen aspiraciones políticas, hay reglas que tienen que cumplir, ¿no?, en la medida que sigan siendo funcionarios públicos. Por ejemplo,
constituye infracción hacer prácticas de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen a determinada organización política o a candidato. Intervenir en un acto electoral, interferir el normal funcionamiento, por ejemplo, de la mesa de ¿Cuántas sufragio. investigaciones hay abiertas? Actualmente, el dato exacto son 2.755. Ya ahorita vamos a bordear las 3.000 investigaciones. Ya ve que no era poca cosa. 2.500, ¿me repite la cifra? 2.755, según el dato que me mandaste hace un rato. Situaciones en las que podría concluirse que hubo una infracción a la neutralidad. Es correcto. Esto Estamos hablamos hablando de autoridades. 2.755 informes de fiscalización Ajá. que son puestos en conocimiento de los 5 jurados electorales especiales que tenemos a nivel nacional, porque estamos hablando de informes a nivel nacional. Ahora, un informe puede tener muchas incidencias. Por ejemplo, no sé, una persona o un funcionario hace propaganda en diferentes distritos. Entonces, una incidencia va a ser toda la propaganda de un distrito, otra incidencia en otro distrito y así sucesivamente. De eso se puede emitir un informe. Podría haber un informe, muchas incidencias, no necesariamente por cada incidencia puede emitirse un informe de fiscalización. Eso tenerlo en cuenta porque a veces las personas dicen que podrían pensar que por cada incidencia puede haber tantos informes. En uno solo puede haber muchas incidencias y el jurado electoral especial es el que determina si se han vulnerado o no las normas respectivas y eventualmente con el resultado se puede apelar. Claro, pero estos 2.755 informes, a ver, tienen que ver con funcionarios. Todos con funcionarios. Todos son funcionarios públicos. Hablamos de congresistas, alcaldes, gobernadores regionales. De todos los niveles nacionales y subnacionales. De acuerdo. ¿Qué pasa con la situación, por ejemplo, del ministro Morgan Quero, que se afilia a un partido político siendo ministro de Estado? Él, en una entrevista más temprano en RPP, no el día de hoy, sino hace algunos días en Ampliación de Noticias, decía que es su derecho constitucional. Él puede ser un afiliado al partido. Le preguntamos por sus intenciones, pero ¿cuáles son las reglas que rigen, digamos, a un funcionario con la cercanía que él tiene y que además mañana más tarde puede participar en la inauguración de obras públicas acompañando a la presidenta? ¿Cuáles son las normas de conducta que debería respetar? Respecto de las normas de neutralidad y publicidad, son normas que se refieren a los funcionarios. Respecto a la afiliación, no sé el caso en concreto, pero entiendo yo que no hay una vulneración en sí, porque cualquier persona... No, la afiliación misma entendemos que no, es el partido. El partido y el principio de neutralidad vinculado en su condición de al señor Nicanor Boluarte. Tiene que ser respetado. Correcto, eso se lo preguntamos a él y él dijo: es mi derecho constitucional participar de manera activa. Él es un militante ahora, pero la situación, digamos, que podría despertar alguna suspicacia es que finalmente en su calidad de ministro de Estado, ¿no?, él participa en la inauguración de una serie de obras públicas, pero al mismo tiempo hoy ya es un rostro visible de un partido además vinculado al hermano de la presidenta. ¿No hay ahí ningún tipo de conflicto de interés? Estamos hablando de que se tiene que producir una incidencia en sí, a efecto de determinar si el funcionario o la persona involucrada ha vulnerado o no la infracción en concreto. Tendríamos que ver si es que se ha presentado una situación en concreto y el área de fiscalización es la que va a emitir el informe respectivo, que luego es comunicado a la primera instancia, que es el Jurado Electoral Especial. Y tengan la seguridad que el Jurado Nacional de Elecciones viene monitoreando a nivel nacional todas las posibles incidencias que puedan impactar o puedan vulnerar la normatividad. En el caso de APP, en el caso que no es el señor Quero, sino el señor Acuña, redes sociales se han difundido videos, se han difundido fotografías en donde se ve al actual gobernador participando de un evento, APP Tívate, que se realizó en un fondo y contó con la presencia de unas 3.000 personas. O sea, prácticamente se estaba lanzando ya la candidatura a la presidencia de un gobernador en funciones. Repito, respecto de ello, lo que podría yo comentar es que el área de fiscalización ya emitió el informe que está siendo evaluado por el Jurado Electoral Especial, en este caso con sede de Lambayeque. Vamos seguro dentro de muy poco tiempo sabremos la decisión en función de la evaluación que ellos hagan, ¿no? Ya luego... Porque ahí estamos hablando no solamente de la falta de respeto al principio de neutralidad, sino del uso de fondos públicos, eventualmente para actividades proselitistas. Todo eso es materia del informe respectivo, entiendo yo, y va a ser evaluado
respectivamente. Como entendemos, a nivel nacional, incidencias de este tipo se vienen presentando en diferentes casos. Quizás los casos que te refieres son digamos, los más llamativos, pero en realidad estamos haciendo una gran labor. Tenemos un despliegue bastante grande y esto entendemos que probablemente venga incrementándose. Lo que yo podría invocar es que se respeten a todas las autoridades, que respeten los principios de neutralidad e imparcialidad. Son normas que vienen mucho tiempo vigencia. Y que claro, y que hay la tentación de no incumplir cuando uno tiene la oportunidad de repente de capitalizar. Otro tema importante tiene que ver con declaraciones suyas. Ha dicho que en las próximas semanas se tendrán resultados ya sobre las investigaciones de las firmas falsas o presuntas firmas falsas en los partidos políticos. ¿Qué avances hay, doctor? Ya hemos formado un equipo técnico que está integrado con un equipo multidisciplinario, abogados y otras carreras, pero sobre todo también hemos incorporado a peritos y analistas periciales que vienen evaluando las fichas que han presentado los diferentes partidos políticos que están siendo materia de la fiscalización posterior. No son todos, poco a poco vamos a ir avanzando. Hemos priorizado el trabajo en función de la fecha de inscripción y el trabajo es muy arduo porque estamos hablando de la evaluación de la pericia de alrededor de 27.000 firmas. Lo estamos haciendo por muestreo. ¿Cuántas agrupaciones políticas? Ahorita vienen siendo evaluados como 3 organizaciones políticas. ¿3? Sí, 3. Tengo acá Primero a la Gente, Perú Primero, Perú Moderno, Fe en el Perú, Nueva Gente, Voces del Pueblo y Ciudadanos por el Perú. Venimos hablando a esas organizaciones políticas según la etapa de inscripción. Se van a tener resultados, sí, en las próximas semanas, según lo que tengo informado. Nuestra finalidad nuevamente no es que se declare la nulidad de la inscripción. ¿Pero podría declararse la nulidad? Sí, podría. El marco normativo de la fiscalización posterior conlleva a que si la organización política ha obtenido la inscripción con la presentación de firmas falsas, adulteradas, puede conllevar a la nulidad. Pero entendamos que lo que dice la norma también es que se tiene que no cumplir con el requisito de inscripción, es decir, que la detención o la determinación de que ha habido firmas falsas tiene que ser una masa crítica suficiente como para que pierda ese número. ¿A qué se refiere con eso? ¿A que ejemplo, supere el número de firmas falsas el número que requiere para la inscripción? Un requisito para inscribirse es alrededor de un poco más de 25.000 firmas. Si se reduce sustantivamente en función del número de fichas falsas, o sea, 20.000, es que ya no cumple con el requisito que se requería para estar inscrita, por lo tanto se declararía la nulidad de inscripción porque obviamente no obtuvo adecuadamente. ¿Cuándo sabremos ello? En las próximas semanas. ¿Qué significa eso? Estamos hablando de alrededor de un mes, no creo que conlleve. ¿No cree que más? En un mes podríamos tener los resultados de esto, que también constituyó un escándalo en su momento. Porque además, cuando uno habla de firmas falsas, uno lo que procura, sobre todo después del antecedente de lo ocurrido en 2021, es que el proceso electoral al que vamos a asistir los peruanos el próximo año sea absolutamente transparente, limpio, que no revista ninguna duda, que no haya ninguna sombra. Y me imagino que ese es el compromiso más importante que ha asumido el jurado. Ahora, será un proceso sin duda complejo y usted le ha pedido, ha llamado a los 43 partidos inscritos para que formen alianzas, porque de lo contrario vamos a tener muchas dificultades los electores para tratar de primero, conocer todas las propuestas. Estamos hablando de 43 partidos. Hemos conocido hace poco, ya se anunció una primera alianza. Pero ¿qué otras están en camino de formación? Porque el plazo vence en un par de semanas. Es correcto. El 2 de agosto vence el plazo para la formación de alianzas. Hasta la fecha no se ha presentado ninguna. Por los medios de comunicación sabemos que formalmente hay una intención de... Creo que ¿La del PPC ya se formalizó? No, ninguna se ha formalizado. No tenemos al momento formalmente ninguna solicitud de alianza. De por sí invocamos a todas las organizaciones políticas que deseen hacerlo. Ya ha habido alrededor de la actualización de 36 estatutos de las 43 organizaciones políticas que podrían participar en este proceso electoral. Entre las actualizaciones son actualización del marco normativo para celebrar alianzas, así que
por ese lado entendemos que hay el ánimo, la intención de poder llegar a estos pactos políticos, que son importantes, por un lado, porque conllevan un grado de desprendimiento grande, porque te tiene que consensuar objetivos, intereses y demás, y por otro lado va a facilitar mucho al trabajo del sistema electoral, porque reduciría la cantidad de organizaciones políticas que participarían y simplificaría también el trabajo de los ciudadanos, porque va a ser muy arduo, complicado, ir a expresar su voto con 43 organizaciones políticas, lo cual significa una cédula electoral un poco grande, ¿no? Un poco grande, yo diría bastante grande. Sí. Y eso va a suponer una dificultad, al margen, por supuesto, de organizar a una cantidad de personeros que van a tener que darse cita ahí para la verificación de los votos. Ahora, una pregunta clave es si el Jurado Nacional de Elecciones llamará a la firma de un pacto ético electoral, por ejemplo, y cuándo pretende hacerlo. De por sí, el pacto ético electoral se postula una vez que ya se han presentado las candidaturas, porque ahí vamos a saber, primeramente, los candidatos, y segundo, qué organizaciones políticas son las que finalmente quieren participar. De por sí ya estamos trabajando en la formulación de esta experiencia, que es una buena práctica, es un llamado a que las organizaciones políticas cumplan con principios básicos del trabajo y del comportamiento en el proceso electoral, y constituye una buena experiencia y un compromiso en una competencia muy ¿A qué cerrada. se comprometen con ese pacto ético Se comprometen electoral? a cumplir principios éticos, a no vulnerar las normas, a no cometer actos. ¿Y cumplen? Parece mentira, pero sí el pacto ético conlleva esos compromisos, conlleva esas líneas de acción, pero sobre todo cuando se incumplen se va a relanzar el tribunal ¿cómo se llama? Electoral, ético electoral, a efecto de hacer una llamada de atención al público, a las organizaciones políticas que incumplan, y eso va a ser una expresión de compromiso y también de malas prácticas que se pueden organizar. Es el ciudadano el que finalmente va a determinar si esas organizaciones políticas no cumplen con sus objetivos o no se comportan éticamente, y eso va a determinar también la intención de voto. Eso es lo que conlleva realmente el pacto ético y el tribunal, porque el castigo que se da es que el ciudadano va a darse cuenta quiénes son las organizaciones políticas que tienen buenas prácticas, que cumplen con ciertos principios, y finalmente ellos van a premiar con su voto al final del día a las organizaciones políticas respectivas. Usted es presidente del Jurado Nacional de Elecciones, pero asignado por el Poder Judicial, ¿correcto? Correcto, yo soy la Sala Plena del Poder Judicial. Nos elige a través de una votación interna y nos destaca al Jurado Nacional de Elecciones. En este caso es el representante del Poder Judicial quien preside el Jurado Nacional de Elecciones, pero integra un pleno. ¿Es un juez supremo? Soy juez supremo. Sí. Usted es un juez supremo. Últimamente se habla de una intervención o de una, reforma de todo el sistema de justicia. Le hacía esta primera pregunta para consultarle si usted considera o coincide con la presidenta del Poder Judicial en que esa reforma no podría venir de un agente externo. ¿Cómo analiza usted esos cambios que se han propuesto ahora? Venimos hablando de reforma desde hace más de 30 años y por décadas, y siempre volvemos al mismo debate de la reforma del sistema electoral. Lo que yo creo que cualquier reforma, realmente tienen que participar los que están involucrados. El poder judicial es un poder del Estado, y parte de garantizar su independencia, porque es importante garantizar la independencia del que va a impartir justicia, es que puedan ellos o nosotros ser los protagonistas de la reforma. Porque muchas veces las reformas se dan en gabinete, Ministerio de Justicia, y no se ve realmente al operador que toma las decisiones. Y cuando ya vienen esas reformas, se chocan o nos chocamos, tenemos que interpretar qué quisieron decir los que hicieron en gabinete, que no tienen ni siquiera experiencia judicial. Es los actores principales los que tienen que tener ese protagonismo, y eso sí lo respeto mucho y coincido con la presidenta del Poder Judicial. Y se tiene que garantizar tres cosas:
Independencia presupuestal, no la tiene el Poder Judicial. Independencia de gestión, para poder determinar cuántos juzgados hay. ¿Tiene presupuesto el Jurado Nacional de Elecciones para llevar adelante un proceso tan complejo como el que viene? Por ejemplo, no nos han dado todo el presupuesto, nosotros nos dieron un presupuesto inicial y el compromiso del Ejecutivo de que cuando ya vayamos ejecutando esto, podamos ¿Pero hacerlo. eso qué significa? ¿Hay un cronograma? Hay un cronograma. ¿Cuánto van a costar las elecciones del próximo año? Las elecciones este año de por sí ya cuestan 500 millones de soles en todo el sistema electoral. Ya se van a presentar, nosotros vamos a presentar demandas adicionales que se van a ir en función de que nos han dado un adelanto, pero en general normalmente se estima que cada proceso electoral, que va a haber 2 grandes, va a costar al Estado en total alrededor de 1.500 millones en promedio entre el 2025 y el 2026. O sea, vamos a tener alrededor de 2.500 a 3.000 millones entre estos 2 procesos grandes de elecciones generales, donde dijimos el presidente y los senadores, diputados y parlamentarios andinos, y subnacionales, donde elegimos alcaldes, gobernadores regionales y regidores, consejeros. O sea, el costo es grande, la democracia cuesta en ese sentido, pero es importante porque entendamos, vamos a elegir. ¿Qué esperaría usted del mensaje, el último, de la presidenta Dina Boluarte, este 28 de julio, sobre el papel del gobierno para garantizar transparencia del proceso? Es importante que se garantice la transparencia de los procesos electorales porque es donde la gente va a ejercer el gran poder que tiene el ciudadano de a pie, que es emitir su voto. ¿Pero qué esperaría oír en palabras de la presidenta ese día con relación a este tema en particular? Lo que yo espero oír de la presidenta de la República es que se va a garantizar no solamente la transparencia, sino la neutralidad y el trabajo técnico del sistema electoral. De que tanto el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y RENIEC, que forman el sistema electoral, van a tener el respaldo del Ejecutivo y Legislativo para que hagamos nuestro trabajo técnicamente en forma transparente, que confíen en que vamos a estar a la altura de las circunstancias y de estos grandes procesos electorales. No nos queda mucho tiempo porque hoy vamos a concluir más temprano el programa, pero ¿qué hacer desde el jurado? Usted tiene un reto enorme, que es devolverle a la ciudadanía y al país la confianza plena, que no se repita la historia del 21 cuando se habló de fraude, por ejemplo. ¿Hay alguna medida en particular que esté adoptando el jurado para evitar que se repita una situación como aquella? Lo que podríamos decir de cara a estos procesos electorales es que estamos trabajando para que los mismos se den con transparencia, estamos trabajando para que el Jurado Nacional de Elecciones se mantenga imparcial e independiente y finalmente estamos haciendo todos los esfuerzos para que el Jurado Nacional de Elecciones y el sistema electoral en general esté preparado para estos grandes retos. Deseamos nuevamente fortalecer la confianza que siempre el sistema electoral históricamente ha tenido. Estamos hablando de niveles mayores al 60, 80%. Ahorita estamos en 25, 30, lo cual es un gran reto para todos. Muy bien. Doctor, yo le agradezco que haya estado con nosotros. Hoy, le decía, tenemos un programa más breve. Tenemos que ir con nuestros amigos, los deportivos, para analizar. Me parece que le ha ido bien a Alianza. 2-0, 2-0, ganó Alianza. O sea, hay motivos para celebrar, querido Sergio. Para la mitad del país celebra. Celebramos todos. La otra mitad también, ¿no? También, creo que también. Muy bien, muchas gracias, doctor, por su presencia hoy en el programa. Así que nosotros nos despedimos hoy, más temprano que de costumbre, pero regresamos mañana aquí en Prueba de Fuego a través de RPP. Muchas gracias. Gracias.